Bienvenido a Dar Alas, un podcast de Nido, donde hablaremos de los grandes retos de la crianza de hoy, porque ser padres no venía con manual, pero juntos encontraremos respuestas. Nido es la app que ayuda a organizar la vida familiar y pone el bienestar en el centro. ¿Listos para volar? ¡Despegamos! Vivimos en una época donde tenemos más información que nunca sobre crianza, educación y bienestar familiar, y sin embargo muchos padres y madres se sienten más perdidos que nunca. Queremos hacerlo bien, queremos estar presentes, ser pacientes, mantener nuestra identidad, nuestra pareja, nuestro trabajo y claro, llega la culpa, la autoexigencia y también el cansancio. Hoy hablamos de todo esto, de cómo la sobreinformación y las expectativas nos alejan de disfrutar de la vida en familia, y para hacerlo nos acompaña Olga Vilar, psicóloga perinatal que acompaña a familias en el reto de cuidar sin olvidarse de sí mismas y también a mujeres después del parto. Olga, muchísimas gracias por estar aquí, un placer saludarte. A vosotros por invitarme. Y además muy agradecida de todo corazón porque has cogido un vuelo desde Mallorca, vienes a hacer el podcast y luego te vas otra vez para tu casa. Hombre, me hacía muchísima ilusión estar aquí. Esto es un gesto increíble, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, pues parece que hoy, Olga, a pesar de tener más recursos, más información que nunca, la mayoría de las familias se sienten como agotadas, como incluso fragmentadas, ocupadas. ¿Por qué nos pasa eso? Es decir, ¿qué hay detrás de esta sensación de no poder llegar a todo? Bueno, yo creo que lo primero y principal es que estamos aguantando muchísimo, sosteniendo muchísimo y lo estamos haciendo solos, ¿no? En nuestras microfamilias, que normalmente son dos componentes y los hijos, y además no siempre esa carga es igualitaria, con lo cual, si con dos ya es difícil, cuando todavía se reduce más es casi insostenible. Pero además, como bien apuntabas, ¿no? Toda la sobreinformación que tenemos hoy en día no nos ayuda, porque además no tenemos un filtro desde la intuición, un filtro con el que hayamos nacido, ¿no? Viendo y asentando y un poco mamando de qué vean las dinámicas familiares, de qué va a criar, de qué va a tener bebés, ¿no? Entonces, de repente nos encontramos en una situación nueva, solos, con un torrente de información y con poco filtro para saber con qué nos quedamos y con qué no, qué se adapta a nosotros como personajes, como personas y también como familias, y sobre todo en un contexto que es súper exigente, ¿no? O sea, como en esta sociedad que vivimos, que tenemos que ser los mejores. Las redes sociales se encargan también un poco de mandarnos esta información de que tenemos que ser supermadres o superpadres, porque estaba pensando, el entorno familiar lo hemos vivido, pero lo hemos vivido como hijos o como hijas. Es muy diferente el hecho de la crianza al hecho de que te críen, ¿no? Entonces, por eso por ahí no tenemos ningún tipo de referentes, ¿no? Además de que no nos podemos olvidar de que hay un cambio de paradigma con toda la educación también, ¿no? O sea, que al final nuestros padres fueron criados de una forma completamente diferente a la que nosotros como millennials queremos criar. Y eso es todavía mucho más duro, ¿no? O sea, es como reconstruirte por dentro para poder tener otra mirada hacia la vida que tú quieres hacer. Entonces, eso es agotador, porque al final es aprender desde el manual, aprender desde el esfuerzo, sin referentes, ¿no? Y eso implica muchísima frustración y muchísimo cansancio, desgaste y mucha energía. Y, Olga, ¿qué sería para ti la carga mental? Pues a mí me gusta pensarla, tengo una metáfora siempre, ¿no? Que es como si tú piensas en una superestrella de Hollywood, ¿no? Y ves pues todo lo que es tangible, ¿no? O sea, como que de repente hay entrevistas, entregas de premio, ir al rodaje, a la sesión de fotos, a los cambios de vestuario, tratamientos estéticos, no lo sé, como muchas cosas, ¿no? Que ves que realmente, o sea, es como un ritmo frenético. Y eso ya es mucho.
pero nadie se piensa o nadie se pone a pensar qué es lo que está haciendo que todo eso sea posible, ¿no? Que ahí hay detrás un equipo inmenso, ¿no?, de su representante que está cerrando contratos, está filtrando guiones, está haciendo todos los contactos, ¿no? Como después tendrá pues a su ¿cómo se llama? Espera. PA. Asesora o asesor, asesora, exacto, o sea, como asesora. la asesora personal que estará como controlando toda la agenda, diciendo a lo que puede ir y a lo que no, organizando viajes. Entonces, al final, la que la viste, la que no, o sea, todos los caterings, o sea, hay tal trabajo de organización, de anticipación, para que al final la punta del iceberg, que son las acciones, que es lo tangible, pueda suceder, que pesa muchísimo más todo lo que hay debajo del iceberg. Todo ese equipo de gente pensante, organizativo, que se antepone a todo lo que tiene que pasar. Entonces, por tanto, es importantísima la anticipación. Por supuesto. Antes de la acción. Por supuesto. Anticipación y organización. Y eso es un trabajo invisible que ocupa espacio en nuestra mente, ¿no? y en el tiempo, pero sobre todo en nuestra mente, pero no se ve porque no es lo que acabamos actuando. Me parece muy interesante esto que nos estás contando porque justamente Nido va en esa dirección, es decir, cómo podemos soltar toda esta carga mental para que nos podamos dedicar a lo que realmente es importante, que es la crianza o el bienestar familiar o la preservación de tu propia identidad. Olga, desde Nido, muchas familias, por ejemplo, nos cuentan que lo difícil no es solo organizarse, sino soltar la culpa de no hacerlo como perfecto. ¿Crees que la tecnología, por ejemplo, podría facilitar una parte de este bienestar? Porque, por ejemplo, con la app de Nido es cierto que podemos organizar toda la logística, ponemos a los hijos en el centro, la comunicación puede ser mucho más fluida, ¿no? Si estamos en la app, pero el hecho de organizarnos y soltar la culpa, ¿esto cómo lo podemos vivir mejor? Yo creo que aquí hay dos partes, ¿no? Creo que la tecnología es un gran aliado a la hora de repartir las tareas y de que, sobre todo, la información no esté en una sola cabeza, ¿no? O sea, como que esté repartida y que se pueda liberar de eso. Sin embargo, creo que la culpa viene un poco de esa autoexigencia, de querer hacerlo perfecto, de no poder soltar esa idea, ¿no?, de que si yo no lo hago, se desmorona. O de que si yo no lo hago, eso no va a estar bien. Entonces, hay ese doble filón. O sea, por una parte está la información centralizada en un lugar donde nos está ayudando a descargar, ¿no? Pero por otra parte creo que hay que trabajar y hay que poner un poco de mirada y conciencia a esas creencias, ¿no? Y también aprender a cómo podemos soltar y delegar de verdad. El hecho es que una mujer cuando asume esta maternidad muchas veces deja de ser mujer para pasar a ser madre. No sé si estarías tú de acuerdo, quizá en el padre esta relación no está tan clara, pero en una mujer puede pasar que pierda su propia identidad personal. Sí, que se diluya en el hecho familiar, es decir, en las rutinas, en el trabajo, las demandas de tu hijo. ¿Cómo podríamos preservar esta identidad personal tan sana también para la mujer, pero también sana para la crianza de los hijos y también para mantener su vocación profesional y su relación de pareja? ¿Cabe todo o no cabe todo? A ver, yo creo que hay algo inevitable y es que hay una transformación vital increíble, ¿no? Y las mujeres pasamos por unas transformaciones a nivel físico, fisiológico y luego a nivel social también, ¿no? Porque no son las mismas expectativas a nivel social de lo que va a pasar en la vida de una mujer a lo que va a pasar en la vida del hombre. Entonces, evidentemente, es muy importante preservar esa parte mujer, no madre, y recuperarla, ¿no? Y para eso necesitamos tiempo, porque no nos olvidemos de que al final lo que pasa en tu vida antes de que llegue un hijo
tiene unos ritmos, unas estructuras y unos tiempos que pasan por un maremoto, ¿no? Sobre todo en los 2 primeros años. Y al final, por cómo estamos estructurados socialmente, la vida del hombre no cambia tanto. O sea, sigue preservando esos momentos de trabajo, igual hasta de ocio, ¿no? Las mujeres, o incluso para poder, tanto en mujeres como en hombres, pero hablo más de mujeres porque nos pasa más a las mujeres, para poder reconectar, ¿no?, con esa identidad, lo que necesitamos es tiempo, necesitamos descanso y necesitamos tiempo de ocio vital. Pero ¿por qué lo vivimos diferente? Porque el padre también tiene la paternidad, es decir, hay una ausencia también para poder cuidar de sus hijos en el trabajo. Pero en cambio la mujer parece ser como que necesita tener, ¿cómo podría? No me gusta la palabra control, ¿no? Pero necesita tener esta presencia en el nido familiar. Bueno, yo creo que también nos han educado para eso, ¿no? O sea, nos han educado para criar, nos han educado para estar al servicio de los demás, y también hay una cosa de que al final nos sentimos poco merecedoras, ¿no? Del ocio, del goce, del disfrute, ¿no? Del placer. Y eso, del placer. Y eso me parece, o sea, no tendría que ser un extra, ni tendría que ser, no sé, como un lujo. Es parte fundamental y esencial de poder reconectar con tu esencia, ¿no? Con quién tú eres, con tu disfrute. Y un poco eso es lo que pasa. Si nos dejamos ir por inercia, ¿no? Tanto el hombre como la mujer por esos caminos, y no hay una mirada, una integración de ambos para decir, vale, esto cómo lo vamos a organizar, ¿no? Porque tú necesitas tiempo y yo necesito tiempo. Y estamos hablando de ese tiempo de descanso y disfrute. Tiempo para leer, tiempo para pasear, tiempo para salir con las amistades, tiempo para repensar también tu trayectoria profesional. Me viene a la memoria un libro de Sheryl Sandberg, que se llama Leaning, y está traducido en castellano como Seguimos avanzando. Y en uno de los capítulos habla de la importancia de que, especialmente en las mujeres, cuando asumes la maternidad, tienes que tener el foco puesto en dónde vas a volver, en qué lugar de responsabilidad quieres volver a tu trabajo. Es decir, que cuando termines esta parte de la crianza te espere un lugar, un escenario profesional que realmente sea retador y ambicioso para ti, ¿no? Cuenta esto. Para no perderte, tampoco sería la palabra, pero no para no diluirte dentro de todas estas rutinas familiares, ¿no? Es decir, para poder preservar un poco esta identidad personal. Bueno, yo creo que la trayectoria profesional es un muy buen anclaje, ¿no? Porque si tú realmente llevas un impulso antes de llegar a la maternidad, lo disfrutas y has conectado con esa parte de desarrollo, ¿no? Y de esa parte tuya profesional, es algo maravilloso a lo que poder volver. Hay muchas mujeres que no tienen una carrera profesional, simplemente tienen un trabajo, ¿no? Entonces, cuando vuelven y intentan encontrar otra vez quién soy, ¿no? Pues a lo mejor ya no tienen ese trabajo o no tienen una carrera. El tema es poder encontrar espacios igualmente para que el disfrute pueda ir haciendo como un espacio de reconexión con una misma, para reinventarse, para lo que sea, da igual, ¿no? Pero para tener un espacio fuera de la esfera madre. En Nido insistimos mucho también en este punto, en la idea del equilibrio, de poder compartir las tareas, de comunicarse mejor, de coordinarse sin discusiones. ¿Qué papel juega en este sentido la organización y la comunicación a la hora de poder cuidar esta identidad personal? Bueno, yo creo que es clave, ¿no? Porque al final lo que estamos hablando es que para poder cuidar la identidad necesitamos tiempo. Minutos, horas, días, necesitamos ese tiempo. Y el tiempo, en un momento vital, ¿no? Como es entrar en la maternidad o la paternidad, se vuelve escaso. Todo es un poco caótico, con lo cual es más importante que nunca poder sentarse, poder prever, poder anticipar necesidades
poder planificar todo lo que se pueda, llegar a acuerdos y sobre todo bloquear esas semillitas de tiempo donde uno ya sabe que tiene que cubrir al otro de alguna forma. No solo en los espacios vitales, pero también, o sea, como digo, ¿no? O sea, es muy, muy importante que para que el maremoto no recaiga y arrase todo, los dos sean conscientes de la información, de la planificación, de la anticipación y sobre todo como de... Bueno, tú has dicho, yo pienso la palabra la clave es cuidar. Cuidar, sí, claro, porque y comprometerse a eso. Y comprometerse, ¿no? Tener este compromiso, porque muchas veces a algunas madres les pasa, y no solo a madres, también a los padres, que sienten que cuidarse es egoísta. Es que es un acto de egoísta, que si paran, lo que tú decías al principio, como que casi todo se desmorona, ¿no? Porque creen que lo hacen mejor que nadie. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa mirada? ¿Qué sería importante para poder delegar en otra persona o incluso en un familiar o quizás a una persona que acompaña también a tu hijo o a tu hija cuando tú te vas a trabajar? Es decir, ¿cómo podemos delegar, ¿no? y estar en confianza cuando otras personas se responsabilizan también de nuestros hijos? Pues yo creo que la clave aquí es, primero, sentir y creer que es necesario y es sano tener espacios de cuidado. O sea, que realmente necesitamos esos espacios de cuidado y una vez lo hemos integrado, no tener que llegar al límite y al burnout como para poderlos pedir. Pero además entender que si vamos a soltar eso porque necesitamos delegar en alguien, tenemos que asumir y bajar expectativas de que la otra persona no lo va a hacer como nosotros. Y probablemente la otra persona va a tener que aprender y la otra persona va a necesitar un tiempo para pasar por esa curva de aprendizaje, ¿no? Correcto. Y eso se trata, o sea, tenemos que entender que va a tener su manera y sobre todo bajar las expectativas. Y es un trabajo, ¿no? También por nuestra parte decir, bueno, hay líneas rojas, pero lo que no sea una línea roja, hay que saber delegar sin supervisar. Es complicado delegar sin supervisar. Es muy complicado soltar el control al final, porque, bueno, al final tenemos muy inculcado que realmente somos las expertas en esto, ¿no? o que nosotras somos lo que lo hacemos mejor, y la primera vez da mucho vértigo soltar. Sí. Más a las mujeres, que nos gusta a veces tener el control de las cosas que pasan, especialmente en el entorno familiar. ¿Nos podrías dar 3 gestos en este nivel? Es decir, ¿qué podríamos hacer para poder confiar mucho más, preservar esta identidad personal y seguramente recuperar esta energía vital que también necesitamos para querernos, para poder querer, o para cuidarnos, para poder cuidar? Pues mira, yo creo que lo básico, o sea, como que el primero sería poder pedir ayuda sin llegar al límite. Porque, bueno, es como el primer salvavidas, ¿no? Una vez hemos pedido ayuda, lo segundo sería no supervisar. O sea, una vez hemos acordado, ¿no?, que alguien va a coger el relevo, no supervisar. Y a lo mejor en ese sentido te diría, ¿por qué no delegas una cosa pequeñita cada día? Una, aunque sea pequeñita, pero no la supervises. Y la tercera, intentar planificar estos espacios de tiempo, ¿no? Aunque sea 1 hora a la semana. Vete, sal de casa, vete a dar un paseo, da igual, ¿no? Aunque no tengas un plan que no te emocione muchísimo, da igual, sal y da un paseo y que eso sea tu tiempo sagrado a la semana. Incluso al principio puede ser hasta molesto, puede ser incómodo, ¿no? O sea, como salir con la incomodidad y decir, bueno, pero pues tampoco estoy tan mal, pues podría haber aprovechado para otra cosa. No, hay que obligarse un poco. Es importantísimo. En Nido siempre insistimos en decir que cuidarse también es organizarse. Si todos saben qué toca y cuándo, el peso tampoco recae en una sola persona. Son como pequeños gestos de cómo planificamos juntos los horarios, de dejar mensajes rápidos para
como recordatorios, es decir, tener la tranquilidad que nos estamos planificando y organizando bien, yo creo que crea también una gran diferencia. Después del cuidado que tú das, sobre todo a estas mujeres después del parto, los síntomas más frecuentes que tú ves y después de pasar por tus manos, ¿cómo viven este soltar, este volver a reconectarse con ellas mismas? Bueno, yo cuando llegan a mí normalmente pues tienen muchísima ansiedad, incluso a veces como que se sienten desconectadas del bebé porque están con el sistema de alerta por las nubes, ¿no? Y poco a poco vamos desgranando, vamos viendo de dónde viene cada cosa y hay algo que se afloja ahí, ¿no? Y hay algo que deja espacio también como para que integrar a la pareja con lo poco que ¿no? O sea, como intentando hacer ese juego. Y al final siempre hay como un proceso de transformación en el que ellas pueden ver, esto es importante, ¿no? Como al otro, a la pareja, al otro que hace equipo, desde otro ángulo, ¿no? No desde la lucha, no desde la competición, no desde el reproche constante, ¿no? Sino como... No, o sea, hay dos personas, estamos en el mismo barco, vamos a ver realmente, ¿no? cómo nos podemos engranar para remar juntos. Desde la colaboración. Desde la colaboración. Este espacio está patrocinado por Nido, la app número 1 en gestión familiar. Descárgatela. Si pudieras dejar un solo mensaje a un padre, a una madre, a una familia que están en la crianza de sus hijos, que quizá se sienten un poco sobrepasados, ¿qué frase, qué mensaje les dejarías quizá para colgar en la nevera para tener esa frase presente? No tienes que poder con todo. Para mí esa es la máxima. No tienes que poder con todo. Porque cargar con todo tiene consecuencias. Y no son buenas. Entonces, no tienes que poder con todo. Y probablemente si estás sobrecargada es porque estás cargando con mucho más de lo que puedes sostener. Y siempre hay una manera de pedir ayuda, de poder delegar y de reorganizarse y de poder aliviar esa carga. Olga Vilar, muchísimas gracias por esta charla tan necesaria. Gracias también a todas las familias que nos están escuchando, que nos están viendo. Recordar también que Nido lo que quiere es hacernos la vida mucho más fácil, un lugar donde organizarnos, donde comunicarnos y sobre todo donde reconectar con la familia, pero también reconectar con nuestra identidad personal. Gracias por recordarnos que cuando nos cuidamos es una maravillosa forma de cuidar. Gracias a vosotros. Y feliz viaje de retorno a casa. Gracias.